Entonces, eso me impactó y realmente en esos días también buscando en internet, haciendo conferencias, me encontré con esa palabra, chimborazo, y muchos de ustedes lo pueden asociar con el poema El Chimborazo de Simón Bolívar, con el Ecuador, donde viene el doctor Viteri, pero es una palabra que se está poniendo de moda ahorita. ¿Y por qué? Si yo les pregunto ahorita, ¿cuál es el punto terrestre más cercano a la Luna o al Sol? Que es diferente la pregunta, pero es lo mismo. ¿Cuál es el punto terrestre más alejado del centro de la Tierra? ¿Cuál pensarían ustedes? ¿Quién me dice? El Everest, exacto. El 98% de las personas que le hacen esa pregunta dice el Everest. Y resulta ser que no es el Everest. El Everest es la montaña más alta del mundo según el nivel del mar. Y el punto terrestre que está más cerca de la Luna o del Sol o que del espacio es el Chimborazo. ¿Pero esto por qué? Porque es que la Tierra es aplanada en los polos y es más ovalada hacia el Ecuador. Entonces, si usted realmente quiere bajarle una estrella a una novia o dedicarle algo así, usted le dice, mire, te voy a llevar el Chimborazo, y te voy a bajar la Luna, te voy a bajar las estrellas. ¿Y por qué me va a llevar al Ecuador? Porque es el punto terrestre más cerca de la Luna por la forma de la Tierra. Entonces, resulta ser que los científicos actuales han renovado la palabra eureka. ¿Sabes qué? Eureka viene de Arquímedes cuando descubrió el principio de Arquímedes, que trató de probar si la corona del rey era de oro macizo o no, y cuando se estaba bañando vio que su volumen sacaba agua y dijo eureka, y por ahí se fue, ¿no? Entonces esa palabra quedaba ahí cuando alguien descubre algo y dice eureka. Muchos también dicen bingo, pero realmente los científicos actualmente han cambiado y ahora dicen chimborazo. En internet hay videos, como lo dicen, bien cómico, pero chimborazo lo asocian ahora esa palabra a un descubrimiento en un área que lo tenían como obvio y no le habían prestado atención, sino que seguían viendo a ver dónde estaba la solución a su problema, y resulta ser que luego de estudiar todo y vuelven atrás, se dan cuenta que la solución la tenían frente a ellos. Entonces dice chimborazo. Y es una palabra que van a empezar a escuchar porque está ahorita muy de moda. Entonces, el doctor Douglas Cox es uno de los que más ha trabajado en óptica corneal para predecir o para tener una idea de cálculo de lente. Bueno, es súper pesado su currículum. Entre las cosas más importantes, bueno, fue presidente de ASCAR, de la Academia Americana, es miembro del club. No sé si aquí en Colombia habrá alguno, pero es súper cerrado, del Club Internacional de Lentes Intraoculares. Y fue premiado en el 2012 con la conferencia para innovadores Charles Kellman, es el número 28. El nombre de la conferencia fue ese, óptica corneal para selección del lente intraocular, resolviendo el código, cracking the code. Estuvo buenísima y se las recomiendo que la vean por internet. ¿Cuál fue el chimborazo que propone Cox? Que él observó cambio en la curvatura anterior, pero sobre todo en la posterior de la córnea según la edad, y reformuló o está reformulando los nuevos nomogramas para cálculo de la toricidad de los lentes intraoculares. ¿Cuál es el pensamiento tradicional? El pensamiento tradicional es que la cara posterior de la córnea y su astigmatismo es trivial, es algo que no se toma muy en cuenta. ¿Cuál es nuestra primera impresión ante estos nuevos detalles y todo lo que se ha hablado esta tarde? Cuando creíamos que lo sabíamos casi todo, ahora nos ponen así. No sé si suena ahí, no tiene audio. Ese es un oftalmólogo. Pero fíjate qué ágil con tantos instrumentos. Y así estamos nosotros con todos los datos que nos están dando para calcular lentes. Que si lo tórico, que si lo esférico, que si lo multifocal, y ahora cuál le pongo al paciente. Pero realmente sí vale la pena concentrarse un poquito y un rato en eso. ¿Por qué? Porque es que ya no solamente vamos a retirar un cristalino opaco de algún paciente que tiene catarata, sino que ya somos cirujanos refractivos de catarata. Y hay bastantes detalles que si nosotros no nos subimos a ese autobús, aunque sea conocer lo básico, la tecnología y los demás colegas simplemente nos van a pasar por encima y en 5 años ya no vamos a saber cuál es el lente que están colocando porque nos retrasamos. Es que realmente el mejor entendimiento de la óptica de la córnea es necesario para comprender
muchos aspectos de la cirugía intraocular moderna, desde tener buena certeza del cálculo del lente, la calidad visual que le podemos ofrecer o no con nuestra decisión de, como bien hablaba el doctor Freire, si tienes aberraciones esféricas positivas y si hay miopía, qué elegir, que eso ninguno, casi nadie nos damos cuenta de eso, pero sí viene a ser un factor importante en presencia de condiciones de poca luminosidad, también buscando lo de profundidad de foco. Entonces es así como todos estos equipos nuevos que ahora hacen tomografías y topografías con áreas mucho más avanzadas de segmento anterior han ayudado a estos científicos y a los quienes se meten a estudiar la córnea de frente a resolver el código, a resolver qué es lo que vamos a hacer con todos estos pacientes. Pero ¿qué es lo que conocemos? Lo que bien ya se ha hablado el día de hoy. En ojos normales, con lentes intraoculares estándar y las actuales fórmulas, casi todos los equipos para medir el poder de la córnea son suficientemente precisos. Es más, un 65% de los pacientes, uno más o menos pudiera hacer un cálculo sin tanto equipo y ya le da el target. Pero bueno, en esta búsqueda de lo mejor para el paciente utilizamos toda una variedad de equipos, desde queratométros manuales, de 4 puntos, el Ion Master, el Lenstar, los topógrafos que hacen un promedio de todas las queratometrías del área central y hasta 6 milímetros si usted quisiera. Casi todos los equipos de uso común, la curvatura anterior de la córnea y la posterior se asume, lo que se toma es solamente la curvatura anterior y la posterior, el equipo induce una idea de lo que pudiera ser la curvatura posterior de la córnea. Pero esta presunción de ese radio de curvatura, que dicen que es constante, varía. Y esto lo presentó, muchas de las cosas que yo voy a decir aquí son sacadas de esa charla del Dr. Koch. Varía esa constante de la curvatura posterior y anterior en diferentes equipos, en diferentes fórmulas de cálculo, inclusive él encontró que en diferentes continentes, porque el inducir o pensar o asumir una curvatura posterior cambia el índice de refracción, y fíjense cómo en Alemania tienen un índice de refracción un poco menor que el que ofrecen en Estados Unidos. Pero entonces, el medir el poder de la córnea posterior ¿podría mejorar los resultados de los cálculos de lentes? Sí, definitivamente sí, especialmente en los casos post cirugía refractiva. Uno de los que más ha estudiado en esto, y muy amigo del doctor Ángel Pineda, no sé si está acá, es el doctor David Wong, que es, bueno, viene llegando el doctor Pineda, que ha trabajado muy de la mano con el doctor Koch en solo calcular el verdadero índice de refracción de la córnea, tomando muy bien la curvatura posterior y utilizando solamente tomógrafos como el OCT RTView o el OptoView. Es que el problema es aquí, este dibujo lo explica muy bien. Fíjense que tenemos una curvatura anterior y los equipos y la fórmula hacen una extrapolación de lo que sería la curvatura posterior. Pero luego que usted le hizo la cercedad miópica o sea hipermetrópica, esta extrapolación no va a ser real, porque no sabemos verdaderamente si se dieron cambios en la curvatura posterior o cómo vienen quedando. Entonces, ¿cuáles son las bases de la propuesta de Koch para su chimborazo, o de dónde sacó esa idea? Él trabajó, primero ha trabajado muchísimo con un equipo que es el Galilei, que tiene doble cámara de chain flux, y ha trabajado también con el ray tracing, pero más recientemente solamente se ha concentrado en trabajar con el OCT RTView, que trae el dispositivo para hacer mediciones del segmento anterior, y de la mano, como ya les dije, con el doctor David Wang han desarrollado una nueva fórmula de cálculo de lente intraocular basado en estos resultados de OCT, que una de las particularidades que tiene con respecto a los otros equipos es que el índice de refracción es casi o verdaderamente real comparado con todos los otros estudios, que es un presumido, es un índice de reflexión presumido de la córnea. Entonces, en uno de los estudios que voy a colocarles así muy brevemente, por ejemplo, él comparó muchas fórmulas para cálculo de lente en donde incluyen historia clínica y resultados previos a tratamiento de cirugía refractiva, con varios estudios y varios aparatos, y fíjense que con el OCT
para el 2012 había encontrado una muy buena, un bajo índice de errores absolutos al final en sus cálculos. Eso está muy, muy bueno. Y fíjense que con fórmulas en donde se necesitan datos previos del paciente, más bien los índices, el promedio de errores absolutos son muy altos. Ha refinado con el OCT los errores absolutos. También hizo este estudio donde incluyó 715 ojos y él dijo, oye, es verdad, sí, la córnea posterior nos está ayudando bastante, los resultados están quedando mejores, pero ¿y cómo es esa córnea posterior? Porque nunca nos habíamos puesto a ver si inducía astigmatismo o qué es lo que le sucedía. En ese estudio de 715 ojos, fíjense que el astigmatismo promedio que encontró en todos los pacientes es más o menos de 1 dioptría, pero lo más interesante fue esto, que encontró astigmatismo en la curvatura posterior de más o menos menos 0,30, más o menos 0,15, pero que en el rango de esos 715 ojos, inclusive existían astigmatismo de la córnea posterior hasta de 1 dioptría, y eso le llamó mucho la atención, porque nunca antes había pensado que realmente tenía que tomar en cuenta la curvatura posterior. Entonces después todos esos pacientes, él quiso ver, bueno, ok, ¿cuál es la relación entre la anterior y la posterior? El 51% de los pacientes tuvo un meridiano más curvo a favor de la regla de la córnea anterior, pero el 87% de los pacientes, el meridiano más curvo de la córnea posterior fue a favor de la regla también. Entonces, ¿pero por qué la anterior estaba en 50% y casi todos estaban a favor de la regla en el meridiano posterior? Resulta ser que él más o menos indujo que entonces la córnea es un lente negativo, en donde la presencia del meridiano curvo vertical que continúa siendo en la córnea posterior induce más poder a lo largo del meridiano horizontal, con más los cambios en la córnea anterior, entonces induce un astigmatismo en contra de la regla con el tiempo. Entonces aquí él presentó esta gráfica, es de ese trabajo que también está en internet, él lo publicó y cualquiera puede accesar. Fíjese cómo el meridiano vertical o a favor de la regla en las córneas en la superficie anterior viene descendiendo a medida que el paciente va ganando más edad, y hay un cruce aquí entre los 50 y 60 años a favor de estar o cambiarse en contra de la regla. No así sucede en la córnea posterior, a medida que el paciente gana edad se mantiene meridiano más curvo vertical a favor de la regla. Entonces fíjense, este cambio que sí tenemos en la anterior, pero la córnea posterior se mantiene con meridiano vertical. Entonces, son para que más o menos vean la progresión. Estos son unos gráficos que él propone, en donde coloca a su izquierda astigmatismo con la regla, a su derecha contra la regla. Yo lo voy a pasar rápido para que vean la progresión, cómo la córnea anterior va cambiando con la regla a contra la regla, pero la posterior se mantiene siempre induciendo un astigmatismo contra la regla. Entonces fíjense todo el cambio, y ya a los 80, 89 años tenemos astigmatismos que ha cambiado el astigmatismo de la curvatura anterior a contra la regla, y de la posterior se mantiene contra la regla. Entonces, ¿qué dijo él? Y ya estoy terminando. Primero, definitivamente hay que cambiar el target de nuestros lentes tóricos, pero todo, como bien hablábamos con el doctor José Luis Rincón, todo depende de la edad del paciente en el momento que usted lo va a operar, porque si tiene 70 años ya no vale la pena hacer tanta corrección de la toricidad, pero si un paciente más o menos de unos 50 años, que todavía tiene 20 o 30 años por delante, sabiendo estos cambios en la curvatura posterior que van a inducir más astigmatismo en contra de la regla, vale la pena hacer la corrección. Esto lo traje nada más como guía para que vean, no tengo nada que ver con la compañía Alcon hasta ahora. Algunas charlas que me han invitado así, pero de panas, como dicen en Venezuela, de puro amiguito. Entonces fíjese cómo uno más o menos busca en un T3, por ejemplo, cubrir una dioptría en el plano corneal. Lo que sugiere Koch ahora es hipercorregir pacientes que tienen astigmatismo con la regla, más o menos 0,7 dioptrías, y fíjense que ya no es una dioptría que iríamos a corregir aquí, sino hasta 1,7, y en pacientes que tienen astigmatismo contra la regla, más bien hipocorregir más o menos 0,7 dioptrías.
Esto no es como para nosotros salir corriendo a buscar las compañías que nos ofrecen lentes intraoculares y decirle, mire, hay que cambiar esto, por eso es que me quedó mal tal paciente, vio que eso lo dijo para mí, yo veo el video que lo pusieron en internet. No, esto es algo nuevo, esto es algo que tendrá como un año y que todavía necesitamos seguir investigando y ponerlo en práctica, y el tiempo o el paso del tiempo nos dirá si esto fue realmente un verdadero chimborazo y tenemos que prestarle atención, o cuántos más chimborazos nos tocan por encontrar en esto de cálculo de lentes intraoculares. Muchas gracias.